Bueno, muy buenos días, un nuevo video. La temática con respecto a los cortocircuitos, pero es algo muy puntual, que es el impacto que tienen en estos cálculos de cortocircuito y lógicamente por ende la selección de los elementos de protección de los bancos de condensadores o baterías de condensadores en las redes AC, en los sistemas principalmente primarios de distribución, es decir, a nivel de 13200, 64.5. Bueno, entonces vamos a analizarlos. Normalmente estos sistemas en nuestro país están en delta, ¿no es cierto? A su vez también esos bancos de condensadores se conectan en delta, ¿okay? Entonces aquí es donde viene la pregunta de que por qué en algunos casos, y algunos ingenieros muchas veces la tienen ahí, la corriente de cortocircuito monofásica puede llegar a ser mucho más alta, puede ser a llegar más alta que la corriente de cortocircuito trifásica. Bien, esta es una condición básicamente de la presencia de este tipo de elementos en la red. Vamos a mirarlo. Lógicamente es el efecto capacitivo, realmente no es bancos de condensadores, pero puede ser cualquier tipo de efecto, ¿sí? Digamos cables subterráneos, ¿sí? Que tienen un efecto capacitivo y también había que mirar cómo está el aterrizamiento de sus pantallas y cosas similares, pero por ahora vamos a situarnos que son bancos, baterías de elementos físicos con el fin de mejorar o corregir el factor de potencia de la red, ¿bien? O elevar la tensión. Ok. Y por eso tiene algunos problemas su utilización y uno los ve en la mayoría de los casos desconectados. Entonces básicamente yo tengo una fuente suministradora radial, normalmente es radial los sistemas de distribución, o de diseño mallado o anillado, pero pues su operación es radial, ¿sí? Básicamente por el tema de la coordinación de protecciones y algunas otras consideraciones adicionales, ¿no? Corrientes de cortocircuito no tanto a ese nivel, pero pues igual también le pega, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es un banco de capacitores en un poste cualquiera, ¿sí? Y ocurre pues aguas abajo de ese alimentador una falla, y vamos a analizar pues dos casos de ese tipo de falla. Hay una que es trifásica y hay una que es monofásica. Podemos analizar también la condición de caso bifásica, pero pues con estas dos es suficiente, pienso yo. Podemos adentrarnos en la bifásica si quieren, pero aquí está el kit del asunto de que por qué puede llegar a ser más alta la corriente de falla monofásica que la trifásica bajo ciertas consideraciones, y esta es la consideración, ¿no? El efecto capacitivo presente en la red, o el efecto capacitivo presente debido a estos dispositivos instalados. Bien, entonces si yo tuviese una falla aquí trifásica, aguas abajo, lógicamente este elemento también es aportante de corriente de falla, ¿okay? Eso estamos de acuerdo, pero esa corriente de falla dése cuenta que es capacitiva, es decir, tiene un ángulo diferente al que aporta en la corriente de falla, pues en términos ideales, este sistema a este punto, debido pues que los conductores, su efecto es eminentemente fuertemente inductivo, ¿no? en su impedancia longitudinal, ok, y despreciando pues su efecto capacitivo. Si lo añadimos, pues se añadiría este tipo de efecto, ¿no? Bien, pero ya sería distribuido. Bien, entonces aquí el quid del asunto. Al ser imaginémonos que es una corriente a la menos J, y esta corriente es a la más J. Lógicamente, si utilizamos un método de superposición, lo que queramos, o de una vez todo en simultáneo, esta corriente resultante de falla va a tener un valor menor que si esto no estuviera, porque esto es como si le estuviéramos sumando aquí, de tal manera que este a la J y este a la menos J, pues daría un equivalente menor que la corriente propiamente en el punto de falla donde están situados las protecciones, ¿no es cierto? Pues protecciones hay por todos lados, pero podríamos mirar esta tensión se sostiene lógicamente a la falla, porque como le digo, son condensadores y los condensadores pueden cambiar muy básicamente en forma casi instantánea su corriente, más no su tensión, ¿no? Y por eso son elementos que aportan a la falla. Bien, entonces esta corriente es reducida, ¿no es cierto? Se ve reducida. Ahora, ¿qué pasa con la falla monofásica?
lógicamente la falla monofásica tierra, ¿sí? Haga la redundancia, entonces esa falla monofásica, al ser, al estar conectados estos bancos de capacitancias en delta, realmente ellos no aportan corriente a ese tipo de falla, ¿sí? Entonces realmente el efecto de disminuir la corriente ya que inyecta el sistema no la disminuye, no disminuye, ese efecto no está presente, entonces no lo disminuye, y esta corriente entonces puede ser mayor que esta corriente dependiendo de los valores de capacitancia a esta corriente de falla monofásica. Por eso es que el seteo de los elementos de protección, ¿sí? En este tipo de sistemas donde están presentes lo que es la corrección del factor de potencia a nivel de distribución primaria, es clave tenerlos en el modelamiento de las fallas de cortocircuito. Más adelante podemos ver más cosas y más casos, otras puntualidades que se necesita tener en cuenta cuando nosotros estamos modelando sistemas donde están presentes bancos de baterías, bancos de condensadores e incluso vamos a mirar en los servicios auxiliares, por ejemplo, hay bancos de baterías, pero ya son sistemas DC, y qué consideraciones para las protecciones hay que tener en cuenta. Gracias.